Dando gracias a Dios de poder tener un convivio con usted y poder dar nuestro testimonio de lo que las bellezas que estamos pasando y de lo que estamos viviendo por volver a la iglesia primitiva. Bienvenidos amigos y hermanos a este canal de evangelización Padre Toro Enseña, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, porque en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Hoy vamos a compartir este gran testimonio de este hermano que era pastor protestante, gracias al hermano que le hace la entrevista, el hermano Martín Barrientos. Un saludo muy especial para este hermano de parte del Padre Luis Toro, que ha querido que compartamos este maravilloso testimonio. Gracias, hermano, por compartirlo y poder anunciar el Evangelio, dando a conocer las maravillas que hace Dios por medio de su palabra. Vamos a ver este gran testimonio, cómo este hermano se hace pastor evangélico, funda una iglesia en un pueblo y se hace pastor y va enseñando hasta que encuentra un video del Padre Luis Toro y todo empieza a cambiar, que ha engañado a muchas personas. Se da cuenta que ha estado en el error. Veamos este maravilloso video, este gran testimonio. En mi casa, según me recuerdo, solo mi mamá tenía un corazón de Jesús. Pero nunca que recuerden nos enseñaron, pero ni rezar un Padre Nuestro, ni un Ave María. Pero había una señora que mi papá les alquilaba la parte de atrás, habían 2 cuartos, y la señora era catecista, del catecismo. Entonces ella nos llamaba a mis hermanos a aprender el catecismo para hacer la primera comunión. A todo esto nosotros fuimos bautizados, yo fui bautizado, fui, ¿cómo se llama? Confirmado también. Para hacer la comunión, esta señora me llevaba a las 6 de la mañana, en ese entonces era la parroquia. ¿Era la viejita? La viejita, mi mamá nunca. Entonces, así es como yo me di cuenta de las misas, durante ella me llevó. Pero llegó el tiempo en que ella se fue y ahí se acabó. Pues hice mi comunión, me confesé, seguí yendo algunas veces, pero de ahí decaí. Ahí se acabó. Eso es lo que recuerdo de mi niñez. Lo que vino a nosotros es que así es como nosotros empezamos ahí. Hasta cierto punto que eran las asambleas de Dios. Una iglesia grande se hizo, grande. Luego yo tenía más hambre de la palabra. Y yo le preguntaba al pastor, le decía, mire, y de esto y esto que dice, oh no, me decía, de esto no podemos hablar porque no estás preparado muy profundo. Es que él no sabía. Y yo me metía a leer la Biblia. Y así es como yo le hacía preguntas. Así es como de ahí me voy, gracias a Dios, de ahí nunca me pedían que me bautizara, pero nunca lo hice. Cuando me voy a las iglesias de Dios, me dicen, vienes de las asambleas de Dios, asumieron que nosotros ya estábamos bautizados. Gracias a mi Dios, porque solo hay un bautizo, no hay 2 bautizos. Toda vez y cuando esté en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bautizado. Entonces, así es como llego a las iglesias de Dios, y ahí, estando en las iglesias de Dios, mi esposa, ella es sumisa en ciertos puntos, pero ella sabe cómo, usted sabe cómo son las mujeres. Una mujer sumisa no quiere decir que es boba. Ella sabe cuándo toca el punto y dice, esto no, esto sí, y yo no lo sigo, con prudencia. Eso es lo que es ella. Entonces, empezamos a ir a las iglesias de Dios. Me encantó la doctrina. Y así es como me empiezo a dar cuenta cómo trabajaba la iglesia. Dese cuenta
que el diezmo de él era al mes en ese entonces, en los 82, 83, de $4,500 al mes. No pagaba casa. Y así era como él se desarrollaba y él vivía bien. La esposa, usted le iba a ver comprando en las mejores tiendas. Pero bueno, a mí no me importaba, yo estaba aprendiendo y eso sí, ahí le volaban ojos que si no pagaba el diezmo, ahí ya le decían que era ladrón y uno por su ignorancia no entiende. Me dice el hermano, el pastor, mire hermano, ahí no hay iglesia de Dios. Ve a ver cómo, pero ahí comencemos una obra. Así es como comenzamos la obra y así es como la levantamos y tuvimos iglesia. Hasta que el punto pues que llegué a ser pastor y como le puedo decir que había mucha actividad, mi esposa me ayudaba mucho, muy linda. Por ser en América un poco más liberales, pero las iglesias de Dios son muy tradicionales, que quieren vivir en el tipo antiguo, que se dejen el pelo largo, con un vestido largo, y qué más, ya no me acuerdo. No se permitía en la iglesia pantalones, ni pantalón, ni pelo corto, ni maquillaje, ni maquillaje, nada de pinturas. Ajá. Era una forma pues. Pero sí desodorante. Sí, esas porque cosas. hay otras que sí, ¿no? Sí. No, esas cosas sí, pero o vestirse pues de marcas podían, muchas cosas, pero menos. ¿Y el oro? El oro sí lo permitían. Porque hay unos son extremistas. Silbar es pecado, dicen algunos. Sí. Silbar es Es pecado, no, ahí no había eso. Ir a la playa. No. Lo que sí era pecado celebrar las fiestas paganas, que ellos le llaman. Navidad, y otras cumpleaños, fiestas. Navidad, todo eso no se celebraba. Y cuando venía Año Nuevo, pues que se celebra, teníamos que estar en la iglesia y hasta que pasaba la hora de las 12, pues ya. ¿Cómo es que lo convencen? ¿Estaba fácil? ¿Usted sentía amor hacia la iglesia católica o no? No, lo que pasó es que tuve siempre incógnitas, a manera que cuando oigo yo al padre Luis Toro, que dice que iba a haber un debate de dos pastores hablando de la Virgen María, de nuestra madre querida. Usted estaba hinchando ¿por qué lado? Por el lado de los pastores. Ahí es donde comienza todo, porque como yo di clases de eso, un mal maestro hace mal alumno, y usted está creyendo que lo que usted está haciendo es correcto, y no es porque sea tonto, no. ¿Ese fue el primer video que usted vio? Ese fue el primero. Y mi esposa creo que estaba haciendo algo en la cocina y escuchó, pero no lo escuchó bien, yo sí, le puse atención porque me interesé, porque yo lo mismo decía y daba clases de eso, de que la Virgen tenía hijos. Lo lindo es cuando él empieza y el primer pastor, el segundo pastor, y se para al padre Luis Toro, humilde, sin ninguna grandeza, y les empieza a decir, no, mentira del demonio, aquí no es así, esto es de esta forma, el hijo de fulano, el papá de fulano es el papá de sultano es a los 6, mire hermano, ahí me fui yo para atrás en el sillón. Y uno seguro que ya leyó todo eso. Sí. Pero nunca había... Es que vea, mire, el demonio es demonio porque es demonio. Nosotros leímos toda la Biblia, como 2 veces o más. Leíamos mucho. La leíamos, sí. todas las noches. Pero no es lo mismo que usted la lea como un libro y pase y ni cuenta se da. Pero cuando tiene un maestro que a cada pedacito le va dando como que dice, el toque final, entonces usted dice,
Si yo ya había leído esto y no lo entendí, como el eunuco, que iba leyendo, dice, en el carruaje, ¿verdad? Iba leyendo. Y sin embargo no entendía hasta que Felipe, ¿verdad? Sí. Y le estás entendiendo lo que estás leyendo. Pues yo no entiendo nada. Pues así son los hermanos separados. Leen, pero no entienden. Cuando yo termino, me parece que me fían de ti. Y dije, he oído algo que está... Y lo volví a poner. Porque no puedo creer que te esté diciendo lo correcto. Y lo volví a leer, lo volví a poner. Y apuntaba, y apuntaba. De ahí me fui a la computer y empecé a ver el teléfono, la computer y la Biblia. 3 cosas tenía yo. Iba parando, iba anotando y iba escuchando, parando y dándole, parando y dándole. Entonces ella empieza a ver y dice, hasta ese entonces no le había dado la alarma a ella. Cuando la próxima vez empieza a hablar de los imágenes. Los católicos somos idólatras. Y la misma historia. Otra vez que me volví a ir para atrás yo. Y dije, no, este hombre es ungido de Dios. Sí. Pero prácticamente, por A o B razón, mi mente estaba abierta. Porque yo le digo esto. Yo tengo todo apuntado. Y les he puesto videos a mis hermanos y otra gente. Y no pueden ver lo que yo he visto. Ni lo que ellos. Sí, miren, aquí lo tengo yo en 2 de Pedro 3:16. Léelo, vieja. Léelo. 2 de Pedro 3:16. Y ahí lo dice. Esas son las cosas que yo ya lo había leído, pero no le había hallado el sentido. Cuando lo empiezo a escuchar yo, que el Padre Luis Toro empieza, y me voy a mi Biblia, porque no me iba solo porque el Padre Luis Toro dijo. No, me fui a la Reina Valera, porque es lo que tengo yo. Hoy ya tengo la católica. Y empiezo a ver, digo, palabra de Dios, ¿qué está hablando lo que es? ¿Qué está pasando en mí? A ver, léelo. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Y eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que hacen los hermanos separados? ¿Qué es lo que le dicen a uno? Que el bautismo no es de niños. El bautismo, eso yo lo aprendí. Que el bautismo debe ser de mayor, que ya debe tener conciencia. También de las imágenes. Y así como eso, muchas cosas. Que tuercen la palabra. La van torciendo y usted ni cuenta se da, porque esto no se lo ha aplicado. Cuando ya empecé a leer todo esto, dije, hey, qué equivocado estaba. Y eso es lo que a mí me gusta del Padre Luis Toro. El Padre Luis Toro, el otro le está diciendo y él está poniendo atención. ¿Y sabe qué tanta es la atención? Que él sabe hasta dónde está cometiendo el error la persona. Y cuando regresa le dice, usted dijo esto y esto, y si quiere regréselo. Digo, es un hombre que tiene una habilidad solo bajada de Dios. Lo siento, pero es la verdad. Y es ahí donde yo le digo, wow, estaba muy mal. Y por eso es que muchas personas no escuchan. Porque están como lo que usted dice y lo que yo le digo, es que no están escuchando. Y una persona para ser buen orador o ser buen conversador debe de saber escuchar. Hoy le voy a dar una lectura. Ahí es donde hago el cambio, y así es como yo fui a la primera misa cuando leí esto. Léemelo aquí. Está en 1 de Juan 2:18.
Ahí, cuando yo leí esto, dije, no, hoy sí ya sé quiénes son los anticristos. Léelo ya. Dice, primera de Juan 2:18, queridos hijos, El apóstol Pablo estaba hablando. esta es la hora final. Y así como Espérame, ustedes... y ese era como 70 años, en el año 70, 90, ¿verdad? Es ¿Qué San año Juan. era? ¿Ah? San Juan. ¿San Juan es? No es Sí. no es el apóstol Pablo. San Juan. Primera de Juan. Ah, pues sí, primera de Juan. Primera de Disculpe. Juan 2:18. Sí, Juan. Disculpe. Dice, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos Ajá. que han surgido ya. Imagínense. Esto es todo lo que lee. Cuando yo leía, yo lo leía a los hermanos. Cuando queríamos exhortar que alguien se estaba dividiendo de la iglesia. Que del grupo de la iglesia agarró otro grupo y fue a hacer otra iglesia. Pero no se lo aplicaba. No, oiga, muchos, son los anticristos, decía. Pero hoy va a decir quiénes son los anticristos, de dónde vienen los anticristos. Aquí estamos hablando, si el apóstol Juan quiere que estamos como por ahí del año 100, ¿sí o no? Un poquito antes, ¿verdad? Como el 90, Por ahí. vale, 90. Por eso nos damos cuenta que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, Ah, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se hubieran quedado con nosotros. y entonces, ¿quién era yo? Hoy me lo pongo yo. ¿Quién era yo andar hablando lo que no tenía que hablar? ¿Es el Papa el anticristo? No. ¿Es el sacerdote el anticristo? No. Era yo el anticristo porque me había salido y entonces ese día que yo leí esto dije, anda, aquí me voy yo a la iglesia. Y le dije a ella, voy a ir a misa. Me fui. Lo que más me impacta de este testimonio es como este hermano lo dice, es que el demonio, el enemigo, coloca una venda en sus ojos que no deja ver la claridad de la palabra de Dios y que lo podemos escuchar y leer y ver y a veces no nos damos cuenta del error tan grande que estamos cometiendo. Otro punto importante que dice es cuando tenemos malos maestros, porque sí existen los malos maestros, te han inculcado que no se deben bautizar a los niños, te han inculcado que tú eres un idólatra y que adora las imágenes, te han inculcado muchas cosas que nos apartan de la doctrina de nuestra iglesia católica, la doctrina que Jesucristo enseñó. En el video anterior pudimos ver cómo la iglesia católica se basa en la norma, en el mandamiento que dejó Jesucristo. Por eso es hora de abrir los ojos, de pedirle a Dios la sabiduría para poder entender su palabra. Que de este testimonio sea de mucho para nosotros en nuestro caminar como cristianos católicos, verdaderos evangélicos. Que Dios te bendiga. Un saludo para este hermano Martín Barrientos que ha compartido este bonito mensaje y un saludo para todos ustedes de parte del Padre Luis Toro.